Es un indicador, digamos que es desfavorable para el paciente, porque si no atrapa tecnesio, digamos que no es, digamos que el grado de benignidad puede ser bajo, ¿listo? Entonces a eso hace referencia esos dos notas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con gamografía de glándulas salivales, que ya la habían explicado. Y solamente vamos a tener una simplificación particular. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente para la gamografía de glándulas salivales es la indicación principal. ¿Por qué se hace una gamografía? Showroom, perfectamente. ¿Y qué es el showroom? Que hay insuficiencia de saliva de la nariz. Ahí tiene un marcador. Marcador. ¿Ahí? A mí me quedaron un marcador. Para escribir eso. Showroom. ¿No? Sao, yo una diéresis, una palabra como idioma alemán. Gren, G-R-E-N. Entonces, ese síndrome de Sjögren hace referencia a un síndrome seco. ¿Eso qué significa? Que hay una disfunción a nivel parotidio, normalmente y submandibular, que son las cuatro glándulas que podemos ver en el estudio. Nosotros no vemos las sublinguales, no las podemos ver por resolución espacial, si es K. Entonces podemos ver parotidas y podemos ver submaxilares o submandibulares. Entonces allá en esa imagen ustedes pueden ver que hay prominencia en 4 puntos, 4 estructuras. ¿Estamos? Son las dos superiores, las dos parotidas y las dos inferiores, las dos submandibulares. Entonces cada una tiene una escala de color, ¿se fijan? Y a la derecha inferior hay una gráfica y cada una de esas curvas representa cada glándula. Entonces aquí se dan cuenta ustedes. Parotida derecha, parotida izquierda, submandibular derecha e izquierda. Acá está el patrón de colores y esta gráfica ya no la habían mostrado. Para este protocolo la duración es de 15 a 20 minutos en promedio. Ahora, si va a durar 15 o 20 minutos, lo ideal es que el estímulo ácido se ponga en el minuto 10, más o menos. Por eso es que al paciente se le pide que lleve limones, porque ese es un estímulo idealmente ácido natural. Este protocolo específicamente dura 15 minutos. Ahora, ustedes pueden hacer el estudio a partir de la adquisición de imágenes de una imagen por cada 60 segundos o una imagen cada 30. Si dura 15 minutos y cada imagen dura 60 segundos, ¿cuántas imágenes hago? 15. Son 15 minutos y cada imagen dura un minuto, pues son 15 imágenes. Si cada una dura 30 segundos, pues serán 30 imágenes. ¿Sí? Ese es el caso de este protocolo. Entonces, cuando yo administro la dosis, veo el bolo subiendo. Y empiezo a ver cómo captan las glándulas. Y poco a poco van llenando. ¿Se dan cuenta? Cuando yo le pongo a ese paciente más o menos acá, el estímulo ácido, veo que la actividad en las parotidas y submaxilares baja. Y eso es lo que yo veo en la curva ¿qué? Ahora, si yo veo una curva plana, no perfunde, no contrae, es una glándula que no está fisiológicamente en condiciones óptimas. Eso es lo que representa en el paciente un síndrome de Sjögren. Ahora, ¿cómo cursa ese síndrome de Sjögren? Lo normal es que el paciente le diga, tengo la boca muy seca, no puedo producir saliva, eso me genera tos, porque la hidratación a nivel esofágico y a nivel faríngeo ni nada. Ahora, es muy común que los estudios sean solicitados porque el paciente percibe esos síntomas secos, más allá de que sea un Sjögren todavía confirmado. ¿Qué otros síntomas? Resequedad en la piel, resequedad ocular, resequedad bucal, y en el caso de las mujeres es muy común la resequedad genital, eso es muy común. Pues ese trastorno reumatológico se diagnostica a partir de estudios bioquímicos y a partir de la imagen gamográfica. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿qué radiofármaco usamos? Fertecmetato de sodio o tecnesio. Tecnesio 99 metaestable. ¿Sí? ¿Qué dosis? 370. ¿Bien? 370 mililíquidos. 370. Sigue con los megabequerellos. Una dosis de 10 milicurios promedio está bien para este tipo de estudios. ¿Listo? 10 milicurios de TCO4 está bien. ¿Listo? Bien intravenosa. ¿Tiempo de espera? No hay un estudio dinámico. O sea, que cuando estén instalados, inmediatamente empiezan a tomar de más. ¿Estamos? Sí.
10 milicurios de TCO 4 por 20 intravenoso. Entonces, por ejemplo, eso es una gamografía de glándulas salivales con una función, digamos que dentro de límites normales. ¿Listo? Si yo le muestro esta gamografía, ¿qué le ve diferente? ¿Se ve algo diferente a la anterior? De nuevo, miren esto. Vean la gráfica. Y vean esto. ¿Ustedes ven que perfuman las glándulas? ¿No? Se ve mucho fondo. Es decir, se ve todo el resto de la silueta del paciente. Grandes vasos, toda por acá en mediastino, pero no se ve que capten las parotidas y submaxilares también. Ahora que suban y no. ¿Listo? ¿Qué puede representar eso en el contexto clínico de ese paciente? ¿Ustedes qué creen? El estímulo no funciona. ¿Quién le regala la lectura del reporte abajo? Dice conclusión. La elegida de siempre. ¿Aquí la conclusión? Sí. Importante compromiso funcional de glándulas parótidas con eliminación proporcional a la función. Prácticamente ausencia de captación por parte de las glándulas submandibulares. Estos hallazgos se han descrito en síndrome de Schroeder. Así es como se escribe Sjögren, solo que está lleva 2 puntos arriba. ¿Vamos? Eso es un estudio que en el contexto de ese paciente es positivo para un Sjögren, ¿listo? Y esta. ¿Qué le diferencia a las dos anteriores? Las parótidas captan más y las submandibulares. ¿La curva qué les dice? Recuerden que hay un patrón de color que está directamente relacionado con el ROI de la glándula. Entonces, la verde y la roja obedecen a parótidas. Y la azul y la amarilla a submandibulares. Las que vemos que no captan está plana la curva. ¿Sí o no? Dale. Glándulas salivares parótidas con función y eliminación usual. Moderado compromiso funcional de glándulas submandibulares con eliminación proporcional. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Y esto? ¿Qué opinan? ¿El filtro? Ninguna de las cuatro. Probable que cuando ustedes hagan administración de una discordia intravenosa, si no se masajea el paciente, puede que la dosis no migre adecuadamente, no necesariamente está infiltrada, pero pues puede ascender por la vía venosa y quedarse. Si en que arriba persiste un punto, recuerden que estas imágenes se forman a partir de cuentas, ¿sí? Aquello que más capte es lo que usted va a ver con mayor representación en su imagen. Ese punto es lo más prominente. Ahora, todo el resto capta, o sea, no está infiltrado. ¿Se ve captación de las glándulas parótidas y submaxilares allá arriba? Sí. Fíjese este ROI. ¿Qué le ven a este ROI de raro? Sin miedo. Yo veo ese ROI por fuera, sobre todo los derechos, o sea, el rojo y el azul. Se ven por fuera del paciente. ¿Por qué yo trazaría el ROI por fuera del paciente? Realmente aquí el asunto es que si se fijan cuidadosamente en las imágenes, el paciente empezó en una posición y a lo largo del estudio se movió. Entonces usted tiene una imagen donde traza el ROI en la glándula, pero cuando ve el procesamiento final ven que el ROI no está en la glándula. Eso significa que el paciente se movió. Ahora, mire las curvas. Eso fisiológicamente puede que el paciente tenga compromiso. Ahora, la inyección no fue la mejor. El paciente se movió. Que es importante que el paciente esté cómodo, para que no se mueva, que usted le explique antes de qué es lo que va a hacer
y en teoría puedes indicarle que debe estar quieto, eso depende que el estudio quede bien hecho al final. Esto puede ser resultado de que el paciente tenga shock, puede ser que no quede bien inyectado, se movió, sin duda alguna. Es decir, es un estudio que técnicamente está limitado para su interpretación, no precisamente porque el paciente tenga algún trastorno, sino porque el estudio realmente no cumple con los criterios de adquisición. O sea, eso no es... Esto es tecnólogo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bien. Si uno se da cuenta que se está moviendo, puede parar. No, porque es dinámico. Usted lo para, hasta ahí fue. Tendría que volver a empezar, pero ya le inyectó la dosis. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es que yo arranco la adquisición. Primero entreno al paciente bien, es decir, es importante que esté quieto, esté en una posición confortable, o abrigo, lo que sea necesario. Si yo inicio la adquisición en una posición específica, y si yo veo que en el detector yo estoy viendo que la cabeza del paciente se va yendo hacia un lado, si cada imagen dura un minuto, cuando vaya el minuto 58 y 59, lo reacomodo para que no me quede movida la imagen. 2 segunditos más y ahí se corta y arranca la nueva, pero ya estaré en una posición óptima. ¿Listo? Hay que estar pendiente del paciente, pero pararlo y volver a empezar no es una alternativa. Porque usted no podría ver esto desde ceros. Si usted lo corta, arrancaría por acá. Entonces la curva ya no vendría a representarle si realmente está perfundiendo o no la glándula. ¿Listo? Es importante que el paciente esté enterado del procedimiento, que se le explique. En la medida en la que él sabe, pues le va a colaborar. ¿Listo? Entonces recapitulemos. Un estudio dinámico, se usa TCO4 en una dosis de 10 miliculos por vía intravenosa. Indicaciones principales: el síndrome de Sjögren y todos los síntomas que de ahí puedan derivar. No siempre se ha diagnosticado el Sjögren. Esto es para diagnosticarlo, ya que el paciente que puede referirle: boca seca, resequedad ocular, resequedad de piel o resequedad de genital. ¿Listo? Profe, y también nos sirve para ver la obstrucción de los ductos salivares. ¿De los? O sea, la obstrucción de los ductos. No, no, porque tú no los puedes ver acá. Tú ves como tal si perfunde o no la glándula. Ahora, que perfunda o no perfunda, puedes atribuirlo, por ejemplo, a una obstrucción o a una estenosis. Pero para hacer un abordaje de esos anatómico del conducto necesitarías otro tipo de exploración. Por ejemplo, ¿cuál creen? ¿Esto se hace en radiología? ¿Ya vieron estudios especiales? ¿No? ¿Sí? Hay un estudio que se llama una cialografía, ¿no? Eso es una cialogamografía. Pero entonces en la otra, ¿cómo se pone el medio de contraste? ¿Ni idea? ¿Directamente en el conducto? No. Eso lo hace radiología intervencionista. ¿O han visto una DAPRE que directamente en el conducto se pone a través de un catéter, se cateteriza y se pone la dosis de medio de contraste? Este es menos invasivo porque es por dentro de la dosis. Pero si yo quiero hablar del conducto propiamente dicho, necesitaría un estudio anatómico. Por ejemplo, esto ahora se hace en TAC también. ¿Ustedes ya vieron TAC? Bueno, entonces seguramente para allá van. ¿Listo? Pero esto es un abordaje meramente fisiológico. Para ver el conducto ustedes necesitan anatomía. Y este estudio en términos de resolución espacial, pues no es el mejor. Claramente el TAC es mucho más específico, una radiografía con mucho medio de contraste. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Vamos a ver unos apuntes también de cistogamografía. ¿Listo? Entonces, lo primero, tener presente que es un estudio que nos permite evaluar si hay permeabilidad o no de conducto lacrimal, ¿sí o no? Y nosotros lo vamos a poder determinar a partir del drenaje de una dosis a través de ese conducto. Entonces es importante tener presente que ahí hay una anatomía implícita, ¿sí o no? Ahora, ¿la podemos evaluar de forma precisa como en una imagen en radiología? No, pero podemos ver el comportamiento en la biodistribución y eliminación de radiofármacos que nos dirá probablemente a qué altura el paciente está haciendo una obstrucción. Ustedes me avisan cuando pueda continuar. Si estás grabando la clase, te pido que por favor pongas cuidado.
Porque te puedo decir, entonces no la grabes y más bien ponte cuidado, siéntate bien por favor, estamos en clase. ¿Listo? Entonces, esa es la anatomía. Quiero que la tengan presente, porque es probable que no hay más esas, eventualmente les aparece. Entonces, tenemos 4 niveles de obstrucción que podemos ver en diferentes funciones de ese conducto. ¿Listo? Ojo izquierdo y ojo derecho. Entonces, lo primero es que veo arriba dos puntas, ¿sí o no? Ahora, esas 2 puntas cada una me está representando un canal individual. Entonces vemos que la representación A hace referencia a que hay obstrucción de alguno de los 2 conductos individuales o canalículos individuales. ¿Sí ven que hay una rayita? Listo. Cuando el AP ya no vemos que es uno de los 2 conductos, sino que es la unión de los 2. O sea que estaríamos hablando del canalículo común. O sea, la unión de los 2. ¿Listo? El C. Luego dicen que es unión del saco y el ducto. Y el D, ducto distal. Hasta ahí estamos. Ahora, en la medida en la que avance ese radiofármaco que usted le va a administrar a su paciente, pues usted puede determinar qué grado de obstrucción está representando o está cursando ese paciente. ¿Listo? ¿Cuál nos dijeron que era la vía de administración de esta dosis? Oftálmica. ¿Listo? Entonces, ahí está el primer caso. Piensen ustedes. Usted le pone una gotica de tecnesio libre, puede estar diluido en agua estéril, solución salina idealmente no, aunque no le va a hacer. Es una solución que es estéril, recuerden. ¿Listo? Entonces, estamos viendo 2 dinámicos y 3 imágenes estáticas. Dinámico de tecnesio. O sea, yo le puse la gotica al paciente de tecnesio y lo puse contra el detector, punta de nariz y la frente. Idealmente sin parpadear, que el paciente tenga pues los ojitos cerrados, ya está. Entonces, yo que estoy viendo ahí, que la dosis se distribuye a nivel intraocular, ¿sí o no? Ya está, terminé esa fase. ¿Cuánto puede durar esa fase? 2 minutos es suficiente. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a lavar con solución salina, que es el del lado, y de dinámico solución salina. ¿Y qué voy a buscar? ¿Qué uso con eso? Lavar esa dosis que ya había puesto y ver si se drena o no a través de ese conducto. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, abajo hay 3 estáticas al lado izquierdo: estática tecnesio, estática solución salina y la última parte no se alcanza a ver, pero es estática post-masaje. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Usted hace el primer dinámico, que es tecnesio. Termina ese dinámico que se demora 3 minutos y va a hacer una estática de una vez. Terminó la estática de tecnesio, le pone las gotitas de solución salina para lavar, hace el dinámico de la solución salina y termina con una estática de solución salina. ¿Sí o no? Ahí llevamos 2 dinámicas y 2 estáticas. Al terminar ese proceso, lo normal es que el paciente le pidan que se suene. Se suena para ver si destapa ese conducto. Está tapado. Y se hace un masaje con la llenita del índice sobre el dorso de los huesos propios de la nariz, del tabique nasal, sin llevar el dedo a la epífora, no llevarla al ojo. Y saca nomás. ¿Listo? Se hace un masajito, se hace una estática post-masaje y voy a ver si la dosis bajó o no bajó. ¿Estamos? Dicho eso, nos habían dicho que la indicación principal para este estudio cuál es. Epífora. ¿Y epífora es? ¿Qué es la epífora? Dale duro, cuéntanos. Todo el tiempo está llorando, sin razón, sin que nadie le haya hecho nada. Entonces básicamente tiene irritación permanente y está con lágrimas todo el tiempo. ¿Por qué con lágrimas? Porque el conducto a través del cual se debe drenar ese material está tapado. Entonces por algún lado se debe desbordar. Entonces todo el tiempo está llorando. ¿Listo? Eso produce irritación, produce diferentes trastornos en ese paciente. Por ejemplo, en este caso, ¿usted ve que la gota drena o no drena? ¿Qué creen? ¿Drenó o no drenó? ¿Qué opinan? ¿Tú qué dices? ¿Que no? Listo. Entonces vamos a ver ahí. Dale, leemos. ¿Observa la conclusión? La conclusión, sí. Obstrucción severa, completa de conductos lacrimales y laterales. O sea, está tapado. Si usted ve la dosis, en ningún momento hizo como una rayita hacia abajo, que me demuestre que esta anatomía, esta vaina, yo veo que la dosis se queda en los canalículos individuales y de ahí para allá no pasa.
Eso es lo que acabamos de ver, ¿sí o no? Es esto. ¿Listo? Ahora, vean esta. ¿Qué opinan? ¿Mejoró o empeoró? ¿Ya? Se queda en el conducto distal. ¿Quién da más? La unión del saco y el Unión del saco y el glúteo. ¿En cuál fase? ¿En tegnesio o en solución? La arteriosclerosis bilateral a nivel del ducto distal. Ahí está. O sea, si hay obstrucción distal, no de canalículos individuales ni comunes, ni de la unión del saco y el glúteo, sino a nivel ya distal, se ve que la dosis no avanza. ¿Listo? Ya más claro que aquí sí se ve que la lágrima baja, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, le pusieron al paciente el tecnesio. ¿Cuál de los dos se ve que drena más rápido? ¿Izquierdo o derecho? ¿Izquierdo o derecho? ¿Es una imagen anterior o posterior? Anterior, la imagen es anterior, entonces su derecha es la izquierda y viceversa, ¿sí? Esto es un espejo. Lo que allá usted ve a la izquierda es la derecha del paciente. O sea, el que drena más rápido es derecho o izquierdo. Derecho. Listo, muy bien. ¿Y en la solución? Solución salida. ¿Los dos? Bien. Es que no he podido diferenciar cuál es solución. Ah, bueno, aquí tenemos una línea invisible. Esto es dinámico de tecnesio y esto es dinámico de solución salina. Entonces, hago el dinámico, hago la estática. Hago el dinámico, hago la estática y se hace un post masaje. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Bien? ¿Se ha entendido? ¿Hasta ahí? Dinámico con tecnesio, dinámico con solución, estáticas. ¿Estamos? ¿Qué opinan? Primero tecnesio, hago un dinámico, termino el dinámico, hago la estática, le pongo la solución. Otra vez le pongo la gotica, claro, pero esta vez es agüita estéril, realmente. ¿Listo? Y después le digo el masaje. Tecnesio, dinámico, estática. Solución, dinámico, estática. ¿Sí? Y posmasaje. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No puede repetir lo de dinámico? Listo. Entonces, yo recibo mi paciente. Recuerden que la gamma cámara tiene los dos detectores en esta posición. Esos detectores pueden hacer esto también. Entonces yo los pongo en esa posición. Siento el paciente frente al detector. Entonces lo primero que le digo es se recuesta, las mujeres sin maquillaje idealmente. Y como es un paciente que todo el tiempo llora, lo primero que hago es secar. Entonces con algo limpio, obviamente. Lo seco y con otra se cueste, no va a llevarlo de aquí para acá. ¿Sí? Lo seco. Bien, cierro los ojitos, toda la lágrima y toda la cosa. Le pongo una gotica, 2 goticas de tecnesio. ¿Sí? Lo pego. Hagan de cuenta como cuando se hace una radiografía de senos paranasales, en esa posición que es como una tabla, en la que pego la frente y la punta de la nariz. ¿Sí? ¿Una catwell? Ahí está. Así dieron cuenta y no me acuerdo. Entonces, en esa posición, el paciente se pone y empezamos a hacer ese dinámico. Yo voy a ver cómo se comporta. ¿Cuánto se demora? 3 minutitos. Puede demorarse 4. Eso no importa tanto porque cambia de lugar. Terminé el dinámico. Apenas termino el dinámico, de una vez le hago una estática, que sería la estática TC, que es la del tecnesio. ¿Sí? Terminé esa estática, nuevamente el paciente, la gotica, pero esta vez es agüita estéril. ¿Listo? Le hago otra vez el dinámico, que es el del lado de allá, porque yo lo que hice fue lavar. Terminé ese dinámico, le hago la estática de la solución salina. Le digo al paciente que se suene y que se haga un masajito así. ¿Cuánto? 2 minutos. Y hago post-masaje. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen del tecnesio y la de la solución cambia, porque ya la ve. Entonces, ya estoy viendo que la dosis se va drenando a través de ese conducto. ¿Ven diferencia en los dinámicos o no la ven? ¿O los ven iguales? No están iguales. ¿En cuál se ve que drenó más? O sea que el lavado es... ¿Listo?
¿Cuál se ve que drena más que el otro? Profe, ¿cuánto es que el tiempo de las dinámicas? Puede ser de 3 minutos, no es necesario más. Los dos son al mismo tiempo. Dinámico y estático son al mismo tiempo. Pues se hace el dinámico y apenas se acabe, la estática. Regálame la lectura, por favor. Sistema de drenaje lacrimal derecho permeable, la criostenosis izquierda a nivel del canalículo común. Canalículo común, es decir, la unión de los dos primeros, de los dos individuales, es decir, es una estenosis que es muy proximal. ¿Listo? Ahora, cuando esto pasa, normalmente en oftalmología lo que hace es que, en síntesis, y es una forma de analogía para que me entiendan, sondear ese conducto. Entonces lo sondean para permeabilizarlo o sacar lo que sea que haya ahí. Ahora, al paciente le hacen una dilatación de ese conducto y puede que no mejore esto. ¿Qué pasa? Esto puede ser secundario a pacientes que presentan una cosa que se llama triquiasis y distriquiasis, y es que el párpado y la pestaña puede crecer hacia ancho. ¿Sí? Obviamente genera afectaciones posteriores, por ejemplo, a cirugías y a procedimientos estéticos. Eso pasa. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Entendido? Entonces, ¿qué radiofármaco usamos? Tecnesio. La dosis, usted puede solicitar una dosis que esté en microcurios. Usted no necesita específicamente un milicurio, puede ser menos. Igual va a usar una gota o 2 gotas. Entonces, las 2 goticas, agüita estéril, obviamente guantes. Y ya está. ¿Listo? Digamos que poner la gota no es una cosa que tenga ciencia. Debe ser con una jeringa que sea de 1 centímetro, que actúa como gotero. ¿Las han visto? ¿Las han manipulado? Es una jeringa de 1 centímetro como las de insulina, pero se le puede retirar la aguja. ¿Sí? Ahora, usted pone la gotica y es fácil, pero si lo hace, por ejemplo, con una jeringa de 3, de 5, de 10, no es tan fácil. Entonces, pasa, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, con estudiantes, con compañeros de ustedes. ¿Puedo poner la gotica? Claro. Y lo la pone, echa un chorro encima de eso contamina todo. O sea, si eso se riega por fuera, si yo le pongo la gota al paciente y la gota se mete, pues voy a ver esto. Y no es que esté permeable el conducto, es que se salió la gota. Entonces hay que tener manita para hacerlo. ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Bien o mal? Entonces, idealmente, siempre para que podamos distinguir qué es anormal, lo primero es conocer qué es normal. Esa es la forma en la que debería ver usted el drenaje a través de ese conducto nasal en ese paciente y ver permeabilidad bilateral. ¿Listo? Puede que no le tecnese en etapas iniciales, pero fíjese que acá ya había drenado. Cuando le puso la solución, terminó. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Glándulas salivales, claro? ¿Tiroides y paratiroides, claro? ¿No? ¿Qué no está claro? Las de abajo están como un poco más diferentes que cuando subía la curva. ¿De qué hablamos? De las tablas. ¿De salivales? ¿Esto? Sí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ustedes estaban diciendo que las verdes y la roja estaban subiendo normal y la amarilla y la azul no. En este caso, sí. Pues eso es lo que... ¿Por qué se da? ¿Por qué creen? Porque las submandibulares no están captando. Por ejemplo, pueden estar sufriendo shock o pueden estar atrofiadas. No están fisiológicamente normales. Por ejemplo, esto puede verse secundario a pacientes que son expuestos a sesiones de radioterapia en cabeza y cuello. La radiación, recuerde que la radiación ionizante, pues es capaz de ionizar. Y ionizar es expulsar electrones de los orbitales de los átomos. O sea que en esencia lo que hace es dañar la estructura celular. Ahora, a nivel celular, puede que las comprometa tanto que pierden su función. Eso puede pasar. Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un paciente que le dimos iodoterapia porque tenía cáncer de tiroides.
Y le dimos una dosis de 200 milicurios porque tenía metástasis cerebral. Es una dosis alta. Ahora, el yodo se concentra en las glándulas salivales, por eso es que el paciente hay que darle estímulos ácidos hasta 8 días después del yodo, para que esté produciendo saliva. Y evite que el yodo se concentre. Si se concentra el yodo, pues va a liberar ahí mucha radiación. ¿Y qué va a pasar por la glándula? La va a dañar. Ahora, eso, yo he visto eso en un paciente. Me dijo, yo empecé a sufrir de esto después de una yodoterapia. Entonces los pacientes, si no son informados adecuadamente en la preparación de estos procedimientos, o sea, radioterapia, se llama teleterapia, que es en acelerador lineal con haz de rayos externo, o en yodoterapia, puede que se induzca una falla de este tipo. O sea que si yo no veo que la glándula performe es porque la glándula no funciona, está atrofiada. En el caso de este paciente únicamente funcionan las parótidas, que son las más grandes. Si no sube la curva es porque no están funcionando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos endocrino? ¿Qué falta? ¿Quedamos? ¿Todo marcado para yo anotar? Oye, la monitora, ¿dónde está? ¿No viene hoy? Pruébelo primero. ¿Cómo así? Grafía con octreotide o Hainic. Acá le vamos a dejar una acotación a esto, que esto, o tate. Y ahorita vamos a revisar esa vaina. ¿Listo? Gammagrafía con octreotide, gammagrafía con Hainic o gammagrafía con Hainic tate, que es lo mismo, o gammagrafía con pentreotide. Ya lo saben. ¿Tú no sé quién explicó esto en el grupo de ustedes? Bueno, tú nos hablaste de indio, ¿cierto? Indio 111 marcado con DTP, ¿no? ¿Para ese examen? No. No, ya lo he escuchado yo eso. Entonces, octreotide, Hainic o Hainictate. ¿Listo? Se rotan en el cancerológico, ¿cierto? Listo, allá se ve pentreotide, tectreotide, es la misma cosa. ¿Qué es esa vaina? Octreotide, pentreotide, tectreotide o Hainic, un análogo de la somatostatina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los tumores neuroendocrinos? Regálenme una lectura. Originados en el sistema neuroendocrino de crecimiento indolente, secreción de péptidos hormonales y de aminas biogénicas, lo que hace que se presenten como tumores funcionales. Es secretor de hormonas, o sea que es un tumor funcional. Cuando el paciente dice ahí que es de crecimiento indolente, el paciente puede estar perfecto, no sabe nada, no siente nada, perdón. Él sabe que tiene un tumor neuroendocrino y, por ejemplo, le hacen un estudio de este tipo, le están poniendo un análogo de la somatostatina. Bajo ese estímulo de una amina biógena puede que el tumor reaccione, porque es un tumor funcional secretor de hormonas. O sea que cuando le recibe la dosis, puede que secrete y que el paciente haga síntomas. ¿Listo? Ahora, por lo demás, es un tumor que normalmente es silencioso, indolente y de un crecimiento relativamente pues, lento. ¿Listo? Dependiendo de su grado. ¿Listo? ¿Qué será? K67 marcador tumoral que arroja información sobre la velocidad de la mitosis y por ende el pronóstico predicho de supervivencia frente a un tumor carcinógeno. ¿Han escuchado ese Ki-67? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Han leído el reporte de una biopsia? De algún amigo, familiar, paciente, no sé, ¿no? Cuando ustedes ven el reporte de una biopsia es normal que aparezca una cosa como en una escala de este tipo, que es TNM. ¿Sí? ¿Alguna vez la han visto? Entonces, esto al final permite hacer una clasificación del tumor. Ahí está. Ahora, ese Ki-67 representa un marcador de proliferación celular, es decir, actividad mitótica. Entre más alto el Ki-67, significa que hay mayor índice mitótico en ese tumor, y por lo tanto es un tumor que tiende a la desdifferenciación. Ahorita vamos a ir viendo eso. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Tengo un tumor, pero el Ki-67 es indetectable. Eso es de buen pronóstico. ¿Listo? Si el Ki-67 está en las nubes, es un tumor que acá, por ejemplo, puede ser
T1, T2, T3, N1, N2, N3 o M1, M2, M3. ¿Qué significa? Tumor. Puede ser T0, N0, M1, o sea que es un único, por decirlo, un único primario sin compromiso ganglionar, pero con una metástasis a distancia. ¿Listo? Es T4, N0, M0. Es un tumor que no tiene compromiso ganglionar ni metástasis a distancia, pero está en un estadio 4. ¿Listo? Entonces, esto al final les permite clasificar el comportamiento de ese tumor a distancia por compromiso ganglionar. ¿Listo? Ahora, eso está directamente relacionado con ese marcador tumoral que se llama KI67. Eso es general. Eso aparece en seno, en ovario, en intestino, en lo que usted se imagine, es un marcador tumoral que orienta al oncólogo para saber en qué estadio se encuentra el tumor. ¿Listo? Dale. 20% es indicativo de alto nivel proliferativo celular. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver tumores neuroendocrinos como tal. Dale. Se han identificado numerosos péptidos mensajeros que interactúan con receptores específicos de la membrana de las células tumorales, modulando su crecimiento y metabolismo. Entre ellos está la somatostatina. Los receptores de somatostatina se han identificado en pequeñas cantidades en tumores de origen neuroendocrino. Listo. Entonces, hay diferentes péptidos que puede secretar un tumor. En el caso de los neuroendocrinos, lo más común es que sea somatostatina. ¿Listo? Ahora, hay unos subtipos de receptores específicos que puede secretar el tumor. Normalmente, o se han descrito 5. Los más abundantes en ese tipo de tumores es el 2 y el 3. Ya vamos a ver cuál es la afinidad de esos radiofármacos por ese 2 y 3. ¿Listo? Dale. Pueden originarse en casi cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, los sitios más frecuentes son el tracto gastrointestinal y el páncreas. Dentro de los TNE gastroenteropancreáticos, el sitio más frecuente es el intestino delgado, 30,8%, seguido por el recto, 26,3%, colon, 17,6%, páncreas, 12,1% y apéndice, 5,7%. 5.25 casos por cada 100.000 habitantes. Epidemiológicamente está la representación del tumor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más común? Que sean tumores del tracto gastroenteropancreáticos. Eso es lo normal. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Usted puede encontrar un paciente que tenga un síndrome carcinoide pulmonar. Le hacen un estudio patológico y tiene alta sobreexpresión de receptores de somatostatina. O sea que es un tumor neuroendocrino. ¿Listo? Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Lo normal es que sea abdominal o ese tracto gastroenteropancreático. Entonces, cuando estamos viendo la velocidad de la mitosis en ese tumor, eso nos lo va a decir en esencia cómo se está comportando ese KI67. Entonces, ¿qué pasa? Si ese KI67 está vamos a poner un ejemplo. Si está indetectable en el paciente en términos de porcentaje, lo vamos a dejar. Indetectable es un tumor de bajo grado, o sea, bien diferenciado. Asuma que el tumor tiene dos caras, una cara que es bien diferenciada y una desdiferenciada. ¿Qué significa que sea desdiferenciada? El tumor, por ejemplo, el cáncer de tiroides puede ser papilar, pero hay buena diferenciación celular. O sea, hay cáncer, pero esa célula está suavemente diferenciada. Sigue siendo el contenido de un tejido tiroideo. Pero cuando hay metaplasia y aplasia en esas células, esa célula deja de ser esa célula y se convierte en otra cosa. Entonces es un tumor de alto grado o desdiferenciado. ¿Qué pasa con eso? Que no acepta terapias convencionales porque ya no es tejido. Por ejemplo, en el caso, un tumor bien diferenciado de tiroides, papilar o folicular, se le halló, porque eso es tiroides, pero si ya se desdiferenció, no recibe yodo, no incorpora yodo a la síntesis de ese tumor. O sea que la terapia normal que existe para ese cáncer no le sirve. Por ejemplo, en este caso, el paciente tiene un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Le damos una terapia cuánta, Lutech, por ejemplo. ¿La recibe? Sí, porque es alta la sobreexpresión de receptores de somatostatina. Pero si el KI67 ya está alto, el tumor es de alto grado, ya se desdiferenció, ya no recibe Lutech. O sea, si un tumor se desdiferencia es lo peor que le puede pasar al paciente. Tener el tumor ya de por sí es malo, pero si está bien diferenciado, responde a terapias. Si está desdiferenciado, tiene muy mal pronóstico para el paciente. ¿Sí? ¿Cuándo se sabe que es un tumor que es de alto grado? Si ese KI67 está por encima del 20%. ¿Listo? Eso en resumen.
¿Sí? 20% de Ki-67 o más, tumor del diferencial. ¿Listo? Vamos a dejarlo en sí o no, no intermedio, o está bien diferenciado o mal diferenciado. Entonces, bien diferenciado es un tumor de bajo grado. ¿Sí? Si está mal diferenciado, es un tumor de alto grado. ¿Sí? Listo. Entonces, para ese estudio que es importante, si usted le va a poner a su paciente un análogo de la somatostatina, debería suspenderle los análogos que ya está tratando y ya con la que ya está tratando ese paciente. Ejemplo, el lanreotide. El lanreotide se utilizan inyecciones intramusculares que son un gel. Ese gel es un análogo de la somatostatina, que es un análogo frío, porque no es radioactivo. ¿Listo? Es un medicamento. Se pone una inyección intramuscular en la nalga y es un gel. Los pacientes dicen que duele muchísimo. Y se hace concomitante con el lutecio. Pero lo importante es que si el paciente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, si usted va a hacerle a este paciente una gamografía de este tipo y le va a poner un análogo, no sé, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 29 de octubre. Lo ideal no sería que al paciente el 28, o sea, ayer le hayan puesto la somatostatina fría. Porque, ¿qué pasa? Porque esa somatostatina más la que usted le va a inyectar van a competir por alcanzar los sitios de transporte y fijarse en a ese análogo que sobreexpresa ese tumor. Entonces lo ideal que sería hacerle el PET hoy y que en el intermedio, o sea, al otro día, se le ponga su terapia. ¿Sí? Hay que suspenderla. ¿Listo? Ahora, esto es criterio médico, pero de todas maneras es importante para que no compitan. Regálame esta, por favor. La cromogranina es la granina más abundante en los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Como marcador tumoral es moderadamente sensible. Listo. Entonces tenemos dos marcadores importantes. Ki-67, que debería estar por debajo del 20%, ¿sí o no? Y tenemos la cromogranina A. La cromogranina es específica de los tumores. Cuando un paciente está con síntomas, por ejemplo, que perdió peso, de neonados, cosas de ese tipo, al paciente normalmente inician el diagnóstico con estudios bioquímicos. Le toman una cromogranina y si esa cromogranina es positiva, es una prueba en sangre. Ya se sospecha que el paciente pueda tener un tumor neuroendocrino. Ahí empieza la ruta a buscarse. ¿Listo? Solo con el reporte de la cromogranina. Entonces, ¿qué es importante acá? Los datos. Hay que tener el reporte de la biopsia que se y en virtud de esa biopsia, yo les digo la clasificación PNL, que es el Ki-67, pues saber si es un tumor que está bien o mal diferenciado. ¿Listo? Entonces es importante revisar muy bien la orden médica en estos pacientes. Son estudios que esos radiofármacos son muy costosos, hay que revisarlos con mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿qué refiere el paciente? ¿Qué síntomas tiene? Si ya tiene un reporte patológico, es importante tener idealmente la biopsia. La biopsia le va a decir el nombre del tumor. ¿Qué es? Pero hay un estudio adicional que se llama la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica es como poner el apellido. Es decir, saber qué tipo específico es ese tumor. ¿Listo? Por ejemplo, a una paciente que tiene cáncer de mama, pero es un adenocarcinoma, es un sarcoma, es un linfoma, es un melanoma. O sea, pueden ser muchos tipos de tumor y todos pueden ser la mama. ¿Listo? Radiofármacos. Entonces aquí tenemos Hynic, TOC, Hynic, Tate y el octreotide. Todos van marcados con magnesio. ¿Está claro eso, cierto? Entonces, ¿qué pasa con este Hynic? Ese es el kit frío que utilizamos y este es el isótopo. ¿Listo? Ahora, este es el kit, pero realmente el análogo propiamente de la somatostatina es este péptido. Eso es un péptido específico que tiene alta afinidad por los receptores de somatostatina. Entonces, por eso es que normal que usted vea la dosis bautizada como Hynic TOC o Hynic Tate. Cuando hacemos galio en PET es galio dota, TOC, galio dota, Tate o galio dota, NOC, que eso seguramente no lo van a contar, no los va a contar el grupo encargado. ¿Listo? Imágenes en dos momentos, después de la administración del radiofármaco, a las 4 y a las 9 de la mañana. Unas imágenes que son relativamente precoces y unas imágenes tardías, 4 y 9 horas. Entonces, si yo le puse la dosis al paciente a las 7 de la mañana, ¿a qué hora le hago las primeras imágenes? A las
11 de la mañana y las otras. Las 10. Cuidado, cuidado con el pupitre. Si a las 11 van 4, 12, 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea que yo le inyecto a las 7, le hago las primeras imágenes a las 11 y las siguientes imágenes a las 4 o 5 de la tarde. ¿Listo? Ahí estaría cumpliendo con esos dos criterios. ¿Qué imágenes le debo hacer? Hay que hacer rastreo corporal total en las dos fases. Ahora, la primera lleva solamente estáticas. ¿De qué? Tórax y abdomen, porque a veces es indeterminado el primario del paciente. Si ya sé que es, por ejemplo, de apéndice, pues puede ser solamente abdominal. ¿Listo? Cuando hago la imagen de las 9 horas, hago el mismo rastreo, las mismas estáticas, pero le hago el SPECT-CT. ¿Estamos? Señor, ¿Qué es KCTS? ¿dónde dice? Allá. Las kilopuntas. Sí, recuerden que las imágenes se forman por cuentas, esos son kilocuentas, o sea, miles de cuentas. Lo ideal es que una imagen estática en este estudio complete por lo menos 750.000 cuentas o 750 kilocuentas para que la imagen le quede muy buena resolución. Por ejemplo, cuando hacemos una gamografía, o sea, una imagen de 400 kilocuentas ya está bien. Pero en este caso hay que dejar que gane un poquitico más de cuentas y por lo tanto sea una imagen de mejor resolución. Porque no es muy buena la resolución espacial, pero estamos buscando un punto que tenga alta sobreexpresión en ese paciente. ¿Listo? Normalmente ese es el rastreo corporal total fisiológico. Es decir, eso es lo normal. Usted ve captación eventualmente en tiroides y en hipófisis. Eso es normal, eso es fisiológico. Ve actividad hepática, actividad esplénica y su mecanismo de eliminación es ¿listo? O sea que se va a riñón y vejiga, es normal. ¿Listo? Eso es lo normal. ¿Listo? Ahora, si usted ve que hay una porción en ese paciente que está por fuera de esta captación, eso representa que hay alta sobreexpresión de receptores y eventualmente puede ser un tumor neuroendocrino. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, eso es un SPECT-CT. ¿Cierto? En términos de resolución espacial, entonces, yo por ejemplo veo acá que hay una captación en ¿dónde? ¿Dónde viene esa vaina ustedes? ¿No fijan? ¿Dónde está la captación en ese paciente? En ese corte. Eso es un corte que sagital, coronal, axial. Listo, lo primero. ¿Se ve la captación a la derecha o a la izquierda del paciente? A la derecha. Y a la derecha a nivel del epigastrio de los hipocondrios izquierdo y derecho. En este caso es derecho que hay. ¿Qué órgano está ahí? El hígado. ¿Se parece al hígado? ¿Sí? ¿Listo? No vamos a profundizar en qué segmento vemos. No. Vemos que hay una lesión con alta sobreexpresión de receptores de somatostatina. Fíjense en el rastreo del paciente. En la imagen posterior, sobre todo, esa captación en ese hígado está más posterior que anterior. ¿Sí o no? Vea el rastreo posterior. ¿Sí que se ve una mancha? ¿Sí? ¿Qué otro hallazgo en ese paciente pueden ustedes de pronto identificar? ¿Qué otra cosa les llama la atención? En términos del tamaño, ¿cómo ven ese vaso? ¿Será que tiene esplenomegalia? Es inmenso ese vaso, ¿sí o no? Puede que ese paciente esté funcionando con varias cositas. Entonces, cuando usted ve esa alta sobreexpresión, ya eso le llama la atención. ¿Esto qué opinan? ¿Qué puede ser esa vaina? Anatómicamente. Es el páncreas. Es muy común que se presente, aunque a veces nosotros podemos ver el progreso encimado del páncreas, eso es fisiológico, eso es normal. Pero a veces se pueden ver captaciones muy regulares como esa. ¿Alguien tiene un pedacito de papel para ahorrar? Preferiblemente sin usar. De esto les quiero hablar, por ejemplo, de la resolución espacial. Fíjense el rastreo de una gamografía y mire un PET. La calidad de esta imagen supera con creces la de la izquierda. Eso es una gamografía con Hamilton y esto es un PET con galio 68 dotapéptidos. Es el mismo estudio, es un análogo de la somatostatina. Solo que esta vaina está marcado con galio y el galio es un emisor ¿de qué? ¿Qué radiación emite el galio? ¿Dónde estamos de PET? ¿Nadie tiene el tema de PET? ¿Quiénes son? Sin pena, sin vergüenza. Tranquilos. ¿Quiénes son? ¿Qué radiación emite el galio? ¿Ni idea? Beta más. ¿Y el beta más qué es? ¿Qué significa PET?
Positrones, o sea que emite positrones. Esta vaina emite positrones o beta más, que es lo mismo. Ese de allá emite gamas, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se fijan, la calidad de esta imagen supera con que esa es la de la gamografía, pero es que el PET es mejor. Ahora, esa gamografía con Heineken puede estar en el orden de los 3, 4 millones de pesos, ese examen. Mientras que el PET con Gal 68 puede valer 15 millones, ese examen. Por eso es que las aseguradoras o las pólizas de salud lo autorizan con mucha dificultad. La lista de espera para estos exámenes es muy larga. ¿Se hace? Sí, claro, acá en Bogotá se hace. Pero son muy pocos los centros que lo hacen. Pero más aún más complejo, quienes lo marcan, quienes tienen licencia para importar Galio 68. Porque tienen que tener una licencia para importar Germania.